Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política, el debate. Don Domingo Rivera, tiene usted la palabra. Usted introdujo una visión que es muy acertada, la de Santiago también muy acertada. Hablo de que todos ya se traían escrito lo que iban a hablar, no hubo debate. O sea, pues unas exposiciones que poco o nada tenían que ver entre sí, poco o nada. Y yo estoy muy con lo último que dijo Santiago, o sea, los temas importantes para los ciudadanos, que era lo que trataba de decir al principio, pues lo han dejado a un lado. Y, vamos, hemos casi terminado hablando de la RI y de la ley del suelo, que tiene su afección a los ciudadanos y tiene una cierta importancia, pero no es la principal preocupación de los vecinos. La ley del suelo tiene enjundia suficiente para una tertulia, 2 y 3, porque tiene mucha enjundia y probablemente no salgamos sin ponernos de acuerdo. Me gustaría decir algo sobre esa ley antes que nada, y es que yo soy una persona que siempre he defendido la descentralización y que la gestión esté lo más cercana posible al ciudadano. Bien, la administración más cercana al ciudadano es el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene la capacidad, con las leyes que existe hasta ahora, para hacer su planeamiento. Bien, hasta ahí todo bien, o sea, usted introduce lo que quiere cambiar y es el ayuntamiento quien decide dónde se edifica, con una serie de normas que hay que cumplir. Bien, esas normas han ido añadiendo leyes que la han hecho un barullo de normas donde en cualquier momento puedes caer en incumplimiento. O sea, es muy fácil. Todos los planes generales, como nombraba Pepe, por ejemplo, el de San Bartolomé, o el de Telde, por ejemplo, que está en elaboración, pues caen en el incumplimiento de ciertas normas. Bien, esos fallos que no cumple la normativa producen también una inestabilidad a la hora de invertir, porque no sabes si aquella inversión que tú estás haciendo va a ser legal y te la van a echar atrás en un juzgado una denuncia. Bien, para eso nació la Comac, para supervisar eso, y yo creo que ha sido un eslabón importante en esa cadena, que no es que ellos hagan el planeamiento, sino que revisen que se cumplan las normas. Sí creo que se tiene que hacer una ley del suelo que simplifique y refunde todas esas normas que existen y la hagan una clara y que sea muy claro para la hora de aplicarlo. Sí que no estoy nada de acuerdo, y como hay muchísimos ciudadanos y colectivos que no están nada de acuerdo en que desaparezca la Comac, que no es exactamente lo que recoge la ley. La ley lo que recoge es que en vez de ser eso, hace un informe en unos meses determinados y que no es vinculante, o sea, con el informe de la Comac. Es preceptivo. Y no son unos técnicos, hay representación de ciudadanos, de colectivos, de empresarios, en los que forman la Comac. O sea, es un elemento que da seguridad jurídica a aquellas acciones que hacen los ayuntamientos. Si esto además ahora, esta ley, lo que va a hacer es trasladar a los ayuntamientos directamente la gestión de los planes generales, hemos visto en las últimas décadas como hay muchísimos ayuntamientos que han cedido la planificación a GESPLAN porque no tenían capacidad instrumental dentro de la administración local para realizar un plan general. No tenían capacidad económica ni técnica. Entonces, si ahora toda la responsabilidad va a caer sobre los ayuntamientos, pues, oye, esto no va a ser fácilmente asumible. Y después la otra cosa, no sé si era Paco quien lo decía, no sé si eras Paco, perdona si no eras tú, esto es para contentar a los empresarios. Además, si vieron el debate de Estado de la Nación, mucha de la nacionalidad canaria, perdón, no de la nación canaria, lo que se hablaba era para contentar a ciertos empresarios. Es lo que se trata esta ley. Y lo mismo lo del turismo. No, es que el turismo solo consume el 3% del suelo y es lo que nos tratan de vender para seguir construyendo. ¿De qué suelo es la pregunta? ¿De qué suelo? ¿De qué suelo? Claro, sí, del más importante. Está el quid de la cuestión. Lo que quiero decir con esto, y además pasamos el chocolate del loro a que, como se ha habido en toda España, no voy a decir ningún sitio, ningún partido, muchísimos alcaldes que han sido condenados por prevaricar precisamente en el urbanismo. O sea, que no haya alguien que supervise eso, o sea, del gobierno de Canarias, sea lo que sea, y que se controle de que los planes que se hagan cumplan la ley, pues oye, es dejar más abierto el campo para que la corrupción camine en su curso. Siguiendo con lo que estaba diciendo, Santiago hablaba mucho.
y hablaba mucho sobre el tema de sanidad, de dependencia y demás. Y una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Y Pepe hablaba de que Asier Antón había dado sobre el tema de sanidad. El presidente del gobierno canario, Clavijo, hablaba de unos planes que iban a hacer en primaria, perdón, en la sanidad primaria, atención primaria para mejorar la sanidad. Sí, pero yo me escuché todo ese tramo y hablaba también que iba con los profesionales de la sanidad pública canaria, iban a ver cómo podían mejorar. Esas fueron las dos cosas que habló de sanidad. Yo no oí hablar de las listas de espera, no oí hablar de los aceleradores, no oí hablar de las mejoras que necesitan algunos centros hospitalarios y de eso no se habló, ni el sentido de cómo está. Hablaron de proyectos, pero no de la realidad ahora mismo, cómo están. Sí tengo que decir que creo además lo vivo en mis carnes, que sí se inyectó al principio de esta legislatura dinero y se logró reducir algo las listas de espera, pero es que hay tanta gente enferma. Lo que no es posible es que, por ejemplo, no sé, tengas que hacerte una prueba porque tienes indicios, has tenido cáncer y te tarden 6 meses y poniéndolo de urgente. Eso es algo que a mí, no sé, que está jugando con la vida de las personas. Y como esto, lo del empleo, los planes de empleo, hacen planes de empleo, pero no hay una visión, yo no veo una visión general de lo que es Canarias, de unos proyectos que hagan que se diversifique la economía. Siempre hablamos de lo mismo, al turismo y la construcción, porque eran los dos motores y se sigue ahí con el turismo y además siempre se le dice, no, estamos mejorando las cifras, pero no se contrata gente. Oiga, es un motor turístico, es un motor económico, pero que no puede arrastrar al resto. Hay que buscar diversificar y sobre todo colaborar con universidades y demás e invertir para que se creen nuevas empresas con eso que se habla del I+D+I, con hacer cosas que no se estén haciendo en otras partes del mundo. Es que apuntaba un tema y me gustaría saber, decía, el plan general de Telde se está elaborando. Bueno, se está elaborando, se presentó... Pero ya no estaba aprobado, ya no se iba a poner ya, pues, según el gobierno anterior, ya estaba todo ya finiquitado, ya estaba aquello ya, el plan general ya aprobado. Por otro lado, hablabas de las sentencias que ha habido por el tema del plan general, pero mira, es que ha habido sentencia en firme por parte de los tribunales de justicia de derribo y no se ejecuta. Y en Telde tiene claramente 2 centros comerciales con sentencia en firme, y ahí está, con el patrocinio de la justicia, que condena, cumpliendo los jueces con su deber, pero los políticos parece ser que está por encima de la justicia aquí en este país, es lo que demuestra. Hombre, y el señor Fernando Clavijo, si necesita asesoramiento por parte de profesionales de la sanidad, tenía el señor Román Rodríguez, que ha sido médico, ahora es político. Por eso se lo puede informar. Dice que conoce la materia. Se ha olvidado de cuándo fue. Todo el mundo conoce, pero pocas soluciones se ponen, ¿no? Todo el mundo conoce, pero soluciones pocas, ¿no? Yo entiendo que aquí se habla poco de partidas, se habla poco de partidas económicas y de destinar dinero, ¿no? De detraer de otras partidas, ¿no? Que igual no son tan importantes o no son tan necesarias para ir a donde tú decías antes, a la dependencia, a la sanidad y a la educación, que es el pilar y la base de la sociedad, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, Pepe antes hablaba de la RIC, que hablaba un inciso nada más en el tema de la RIC, ¿no? Yo, cuando Jerónimo Saavedra dijo en su época, que eso lo tengo hasta el recorte de periódicos, ¿sabes? Lo de invertir en Agadir, el tema de la RIC, sí, yo también me extrañé muchísimo y no me parecía lógico, pero es que años más tarde lo dijo el PP y nadie dijo nada y todo el mundo aplaudió con las orejas, ¿eh? Cuidado, porque aquí todos hemos tenido, todo el mundo ha tenido parte ¿sabes? Parte de culpa de lo bueno y de lo malo, ¿me entiendo? ¿Sabes? Tampoco, bueno, y en el tema de la ley del suelo es un pastel para 4, o sea, aquí no nos engañemos, aquí una ley del suelo va a salir, como quieran 4 o 5, y luego van a ver los filtros que se quieran poner, y al final va a salir algo parecido a la moratoria, ni siquiera,
Ni siquiera ha aparecido la moratoria. La moratoria, cuando entra, tú hablabas, Pepe, de los hoteles de 5 estrellas. ¿Por qué 5 estrellas? ¿Me entiendes? ¿Por qué 5 estrellas? Yo creo que hay que hacer hoteles de 4 estrellas, pero con filtro. Lo que no se puede hacer son hoteles de 2 y 3 estrellas para meter todo incluido, ¿me comprende? Y deteriorar todo, porque si estamos diciendo que el 3% del territorio es lo que ocupa el turismo, que eso es una trampa, esos son datos tramposos como todo, como tú decías al principio, vamos al Parlamento y la oposición da unos datos mínimos, el grupo de gobierno da unos datos al 30% máximo, son tramposos tanto los mínimos como los máximos, porque claro, ¿y el 3% dónde está ubicado? ¿Dónde está ubicado el 3%? Donde me están quitando a mí, que soy de aquí, que yo he participado en la creación de este territorio, ¿no? Me están quitando a mí para hacer dinero otros. Es ese 3% del que Clavijo, que yo he estado yo estoy en esto de Consejo Canario de Turismo, por tanto ahí se habla de datos y de cifras y se habla de muchas más cosas, ¿no? Y Clavijo decía en el último, la semana pasada, no, la anterior, decía, no, es que ocupa, tenemos que hacer una ley del suelo y tal, ¿no? Claro, estaban los empresarios del turismo, lógico, ¿no? ¿Me comprende? Claro, estaban ahí, los empresarios del turismo, no, sí, hay que eliminar barreras, señor presidente, hay que eliminar barreras, lo digo aquí a la cámara, lo digo que hay que eliminar barreras, ¿para quién y para qué? Es lo que tenemos que preguntarnos todos, los de muy arriba y los de muy abajo también, porque no nos enteramos, muchas veces la ley del suelo, claro, y aquel dice, y el otro dice, pero no dan la oportunidad de decir, oye, no, mira, perdona, ¿por qué se ha construido tan cerca del mar? ¿Por qué? Si el mar es mío también, si la playa es mía también, yo soy de aquí, yo estoy aquí, ¿por qué? Porque es una fuente de ingresos, ¿para quién? ¿Para quién es la fuente de ingresos? ¿Para quién? Porque si decimos, ¿no?, que eso de liberalizar el suelo, tú me dices a mí que vamos a los 250 y pico mil parados que hay todavía en Canarias, ¿no? El 29, 27, no, 27, pero con los contratos basura y la precariedad podemos llegar hasta el 31, cuidado, que podemos llegar hasta el 31 y podemos estar hablando de eso largo y tendido. Por tanto, si tú me dices a mí, ¿no?, que con eso, los 200 y pico mil parados, el 27% de parados, va a quedarse en un 5%, o va a quedarse tal, y oye, a construir todo, pero no hay garantía. Es que no hay garantías, solo hay garantía de beneficio. Cuando se habla de la ley del suelo, de beneficio. Y bueno, y trasladar, yo no estoy de acuerdo, sinceramente. Yo no estoy de acuerdo en que una administración solo tenga todo el poder del suelo. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay que articular filtros. ¿Quién vigila al vigilante? Porque este país donde, tú lo decías, Domingo, donde alcaldes, concejales, alcaldesas y, vamos, apuñados, ¿no? Como decimos vulgarmente, apuñados entrando y saliendo por los juzgados y las comisarías, ¿no? Por esto que estamos hablando, por eso que estamos hablando aquí. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De que ahora la ley la articula, porque eso lo ha dicho Clavijo. No, es que hay que darle más competencia. ¿Competencia? ¿Qué significa competencia? Que ya el filtro no hay, sino ala. Y luego están los planes generales. Hombre, los planes generales, ahí ya entramos en la madre del cordero, ¿sabes? Porque en los planes generales, desde el vecino, ¿no?, que tiene un solar que no sabe qué calificación tiene, ¿no?, hasta el constructor que porque sabe, ha escuchado, ¿no?, y le dijeron y se comentó en un pleno, se comentó en una comisión o se comentó en el ayuntamiento, el grupo X, el grupo de gobierno, de que iba a pasar una carretera y que iba a expropiar no sé qué, pues compra todos los o intenta comprar o hace una sociedad y demás, ¿no? Y ahí entra el plan general. Es que va a haber un plan general en que esto lo va a recalificar y lo va a dejar, porque claro, por ahí pasa una carretera, hay zona verde, hay no sé qué, y tú dices, ¿entiendes? ¿Para esto sirve un plan general? No, seamos claros, concisos. En San Bartolomé de Tirajana no ha salido el plan general, porque bueno, los intereses no son los mismos que pueden haber en Agüime, que pueden haber en otros municipios de la isla. No nos engañemos con los planes generales. Parece que el plan general es la panacea del mundo mundial. No. Todo el mundo construye, todo el mundo sigue hacia adelante con lo que tal. El plan general solo ordena
ordena X sectores, bueno, hasta donde yo tengo conocimiento de la experiencia que tengo de la información, ¿no? Por tanto, ordena X sectores, cuidado, y no es un documento cerrado, porque ahí sí, X tiempo está vigente lo que está sectorizado y lo que está, y luego se vuelve a abrir. Es un documento que se puede en cualquier momento, ¿no?, por acuerdo mayoritario de las partes. Por tanto, ¿de qué estamos hablando de los planes generales? En el sur, el plan general, sí, porque hay muchísimas personas, muchísimos empresarios de la construcción sobre todo, y de hoteles que dicen, no, mira, esto hay que meterlo dentro, esto tiene que ser para construir, para meter cemento. ¿Me comprende? Entonces, claro, llegas a la coma, que llegas aquí y dices, mira, esto choca con los intereses de los ciudadanos, con los intereses medioambientales, con intereses que tenemos medioambientales. Oye, es que si aquí estamos aprobando una ley medioambiental y por aquí nos la estamos cargando, porque claro, aquí hay que hacer 200 casas, y hay que hacer 200 pisos, y hay que hacer lo que haga falta, porque aquí lo que ahora estamos ciegos con el dinero, ¿no? Por tanto, no hagamos trampas en el solitario, es un poco con el tema del plan general. Pero es que lo que no tiene explicación, yo hoy lo expresaba, en este caso Santiago Rodríguez, lo que ha pasado también en el municipio de Santa Lucía, de la noche a la mañana, en la que fue concejala de urbanismo y ahora actualmente alcaldesa, se encuentra de que hay un edificio que se llama Brisa y que hay dentro viviendo familias, por lo cual, digo, en la política se está o se duerme. Pregunto, ¿no? Porque a lo mejor por la mañana te levantas y encuentras un edificio que ya están todos los vecinos viviendo. Eso, y lo del plan general de San Bartolomé, Paco, no hagas comparaciones, que tú sabes muy bien que el plan general de San Bartolomé, cuando se ha intentado desarrollar, sí, ha caído curiosamente 2 mociones de censura. Y ya de vuelta, Marco Aurelio los intereses son muy grandes. Ha sido Avi y dice, claro, antes que me aparezca una moción de censura en este periodo, lo mando a la coma. Lo mando a claro, plan pero Paco, es lo que acabo de decir, es que los intereses en el plan general son tan grandes, que el pastel es tan grande, ¿entiendes?, que no se va a mover ni un dedo, porque en el barranco perdón un segundo, nada más, con el plan general, tú lo sabes, en el barranco, que lo hemos discutido en otros debates en el sur hace X años, ¿no?, lo del plan general propuesto, que han costado esas mociones de censura. ¿Te acuerdas cuando discutíamos lo del mercadillo, lo que está, los terrenos que están colindantes? Corte Inglés. Yo creo sinceramente, que era la prioridad del municipio. Era la prioridad. ¿Dónde colocar el Corte Inglés? Creo sinceramente, que claro, que siguiendo la teoría de Paco, entonces aquí no se puede hacer nada, o no se debe hacer nada. Porque si la ley del suelo se hace una nueva ley del suelo, parece que hay poco menos que unos mafiosos que son los que se van a decir cómo se hace. No, eso lo estoy diciendo yo, ¿eh? Esto, tú dijiste que estoy tranquilo, no, y dijiste que hay algunos empresarios que van a hacer. Tú has visto que no me metí contigo. No, pero tú dijiste, estoy diciendo lo que tú dijiste, que hay algunos empresarios que se va a hacer como dicen ellos. Lo dijiste así, ¿no? Sí. Bueno, pues yo le pongo, entonces parece ser que hay unos mafiosos poco menos que la ley del suelo en Canarias saldrá, como dirán, 4 o 5 empresarios de la construcción. Yo lo que considero y creo que las leyes, las cosas deben estar regladas. Y si hace una ley que esté reglada, pues hombre, es que eso será bueno, porque quiero decir una cosa, y yo no estoy de acuerdo en algo que dijo Santiago antes. Vamos a ver, los gobiernos no son una agencia de empleo, no son los que tienen que crear empleo, no son los que quieren crear empleo, no, lo digo por algo que se ha dicho aquí que yo no estoy de acuerdo. Si dice que lo dije yo. Si me dejas terminar, pues iremos a eso. El gobierno nombró también la ley del suelo, que se va a intentar de consensuar lo máximo posible, y estoy convencido de que va a tener un consenso bastante amplio en el Parlamento de Canarias. ¿Por qué? Porque eso es una herramienta, porque el gobierno, como digo, no es una agencia de empleo. El gobierno debe y tiene la obligación de crear las condiciones para que la industria,
el comercio, No tiene nada que ver los eso con la autónomos. agencia de Paco, empleo. si tú me dejas Pepe. terminar... Sí, La Paco, verdad es que no tiene nada que ver, ¿no? es que, No o sea, entiendo. tú hablas aquí más que los demás y todavía Pero interrumpe no al que está entiendo, hablando. pero es que no Hombre, te entiendo, es increíble Pepe. eso. Vamos a decir, deja que se exprese y decirlo. Cree las lo condiciones para que la industria, el comercio, el autónomo, en definitiva la empresa, pues se amplíe y se cree más empresas, se cree más industria, se crea más comercio, se cree más autónomos para que hayan puestos de trabajo. O sea, que no me vas a decir, y tú lo dijiste antes, que qué le interesa la ley del suelo a la gente de a pie, a los que están pasando. Hombre, Pues no interesa nada, puestos tiene de razón, trabajo, tiene razón. puestos de trabajo, y eso es lo que tiene que hacer el gobierno, razón. crear las condiciones para que se creen puestos de trabajo. Y creando puestos de trabajo, hay muchas personas que dejarán de tener esas necesidades que tienen. Por lo tanto, una de las misiones, como digo y repito, de lo que tiene que hacer el gobierno es crear las condiciones. Y si la ley del suelo se modifica y se crea, La que hizo Aznar en el 97, se que no hace, puedo estar se hace callado, Pepe. una ley del suelo reglada, como hay que hacerla, con una ley que se persiga a ese que quiera hacer lo que él dice, como dices tú, cuatro La que hizo Aznar en el empresarios, 98 a que los le cuatro liberalizó todo el suelo empresarios, en este país. o no sé qué. Hombre, vamos a ver, estamos en el siglo XXI, yo creo Sí. que ya las cosas, es verdad que eso ocurría, posiblemente ocurría, que se hacía un plan de ordenación urbana, en aquel momento, plan de ordenación general, en el que se beneficiaba a ciertas personas. Sí es cierto, Paco, eso posiblemente haya ocurrido. Pero hombre, estamos ya en un momento en el que esas cosas no deben de pasar. No deben de pasar. Entonces se hace una ley reglada, ordenada, y como hay que hacerla, y eso crea puestos de trabajo. ¿Cómo no tiene el gobierno que hacer eso? ¿Cómo no tienen los gobiernos municipales que crear las condiciones para que se instalen y se monten industrias y comercios en su municipio? Claro que tiene que hacerlo, porque tampoco los ayuntamientos son una agencia de empleo. Por lo tanto, hay necesidades básicas que tienen que atender las instituciones públicas. Obviamente, estamos hablando de educación, sanidad, servicios sociales, prestaciones a las personas. Claro que sí tiene que hacerlo, pero no puede dejar de que haya tanta burocracia y haya tantas trabas para que se monte una industria. Y ustedes lo saben lo que cuesta montarse una industria hoy aquí en Canarias, cualquier tipo de industria. Eso tiene que desaparecer, porque se dejan incluso de venir industrias de fuera a montarse. Ya sabemos todas las pegas que está teniendo este señor que va a montar el Oropar o el Ocean Par en San Bartolomé de Tirajana. Señores, pues no que haga lo que él quiera, que se haga las cosas arregladas, pero que se ayude por parte de las instituciones públicas, porque eso va a crear empleo. Si lo que hacen las instituciones públicas es poner trabas y ya tú estás presuponiendo de que esa ley va a beneficiar a cuatro, pues señores, pues entonces los quedamos quietos, los paramos, entonces nos paramos. Yo creo que esa no es lo que tiene que hacer el gobierno. Repito, el gobierno tiene que crear las condiciones para que haya más empleo. Es un buen concepto. Los gobiernos no son agencias de empleo. No lo son. Pero en los gobiernos, desde el municipal hasta el nacional, son agencias de empleo BIC. Porque coloca primos, ¿verdad, primos, Paco? amigos, allegados, asesores y compañías. y en los Sí, ayuntamientos, por la puerta de atrás, concesión indebida de Sí, trabajadores que son cargos de confianza elegidos a dedo por los gobiernos. Sí, señor. Lo cual después no responde y no son capaces de decir, porque después siguen afiliados en las mismas filas políticas, por mucho que salgan a la luz diciendo reprochamos la actitud de, pero sigue aquí en el partido que está bien. Por lo cual, los gobiernos sí son agencias de colocación BIC. Eso sí. La colocación BIC. BIC. La clase Estoy de acuerdo contigo en ese baja, en porque esa ya no hay media, puntualización. se busque la vida. Que nosotros no somos agencias de colocación de empleo. Sí. Como verás, Pepe, te he dejado terminar, te has expresado perfectamente. Y aquí también, en este tipo de debate, las formas son importantes y tenemos que respetarlas. Sí, claro. Y ya has puesto en mi boca algo que yo, ni ninguno de los que están aquí puede corroborar que haya dicho. Yo sí he dicho que a los ciudadanos lo que le preocupa es lo que le preocupa y por lo tanto están interesados en eso, pero en modo alguno he dicho lo que tú dijiste. Sí, te dejé terminar. Que no le interesaba a los ciudadanos el tema. Yo digo que no le interesa a los ciudadanos, le interesa todo, pero lo que más le interesa es su situación y si está en una situación de pobreza, lo que me preocupa es esto. Y ahora te voy al tema central, que es donde estamos aquí. Es decir, lo lógico es que en el debate del estado de la nacionalidad, pero insisto en que no dije lo que dije y no pongas nunca en boca de nadie, que es un buen
consejo que te doy. No, que no, pongas no, nunca, yo- no, déjame terminar a mí ahora. si No, no, te pero es que importa. me estás aludiendo. Hombre, y y yo antes tengo me aludías a mí, automáticamente, y antes porque me estás aludías a mí, diciendo que y tú pediste, dijiste, tú dijiste antes que a los ciudadanos no les A ver. interesaba el tema de la ley del suelo. ¿Lo dijiste? No, señora, sí, Hombre, dicho bueno. como lo dices tú, no. Bueno, no es bueno. verdad, no es verdad. Y además Hombre. te dejé terminar para que tú explicaras, ahora me dejas terminar para yo, Hombre, para yo si me explicar. estás acusando que ¿Vale? yo dije mentira, tengo que responderte, Santiago. Sí, has dicho una falsedad. Pues mira, lo el programa reitero. verás que lo Sí, dijiste. luego lo rebobinamos. Pero bueno. Y te digo con claridad que en el debate del Estado de la nacionalidad se deben abordar todos los asuntos que afectan a Canarias. Todos. ¿Y cuál es el principal asunto que afecta, que es importante para Canarias? Porque además ustedes, sobre todo ustedes dos, y él han dedicado bastante tiempo, es decir, el territorio. ¿Por qué es el principal problema de Canarias? Porque es lo que no tenemos. Porque es un territorio chiquitito, 7.200 kilómetros cuadrados, fraccionado, frágil y con muy fácil destruir y muy fácil deteriorar. Por lo tanto, es lógico que hagamos lo indecible para proteger, ordenar ese territorio y dejarle a las futuras generaciones una patria, un suelo, un terreno, un lugar donde vivir con calidad de vida y cada vez mejorándolo, no deteriorándolo. Y eso es obvio. Por lo tanto, habrá que legislar al respecto. Eso no lo está discutiendo nadie, absolutamente nadie. Y eso es un tema clave y fundamental. Hace años se decía que el principal problema de Canarias era el agua. Ahora resulta que no es el agua porque tenemos recursos suficientes, caros, pero para obtener agua, y estamos rodeados de agua por todos lados. Y por lo tanto, hemos concretado que uno de nuestros, el principal problema que tiene Canarias, que tiene que afrontar, es ese. Luego en este territorio vive un conjunto de ciudadanos que son los que tenemos que cuidar y son para los que tenemos que legislar. Y para eso también tenemos que afrontar en ese debate del Estado Nacional, que es lo que estamos hablando y es lo que estábamos concretando, en lo que se prestó atención y no se prestó atención, o también dijimos que al ciudadano medio de a pie que le puede interesar, o enciendo la televisión y veo a unos señores discutiendo de la ley del suelo, me quedo a verlo. O veo a unos señores discutiendo de cómo resolver la situación del empleo y yo estoy parado, seguro que me siento a verlo. ¿No? Está claro. Y eso es lo que se ha intentado decir, ¿vale? Para que no se confundan las cosas. Entonces, este territorio, además, o nosotros, necesitamos hacer una ley básica de servicios sociales, que fue donde más me centré yo. Y no solo lo digo yo, es que lo dice tu partido, es que lo dice el partido de gobierno, es que lo dice el del PSOE, pero unos por otros, la casa sin barrer y la ley general de servicios sociales de Canarias está sin elaborar. Y por lo tanto hay un montón de vacíos legales, jurídicos, administrativos, para poder atender determinadas situaciones de pobreza severa en nuestro territorio y de situaciones que además de estar relacionado con la pobreza, está relacionado con la condición de salud, por discapacidad, por enfermedad de las personas. Y lo que sí quiero decir es que dentro de lo que fue el estado del debate de la nacionalidad, hubieron cuestiones que su señoría, y lo dije con claridad al principio, conocían muy bien los datos, y los puse, conocían muy bien los datos de dependencia, conocían muy bien los datos de sanidad, conocían muy bien los datos de educación, conocían muy bien los datos de pobreza y propuestas efectivas, reales, con contenido, con ficha financiera o por lo menos con aportaciones claras, yo no vi ninguna. Y sin embargo vi otras cuestiones que yo creo que son de otro nivel. Domingo. Yo creo que es generalizado el planteamiento, y no solo en Canarias. Santiago introdució un dato del territorio que tenemos, pero es el modelo del ladrillo también de forma continental ha tenido exactamente el mismo problema. Yo creo que es una opinión generalizada, aunque pueda haber partidos o personas de partidos que no lo compartan, de que el modelo económico del ladrillo falló estrepitosamente. Yo voy a poner un ejemplo. La gente de mi edad dejaba de estudiar para ir a ganar 3.000 euros al sur poniendo bloques. Yo no fui a poner bloques al sur, es una profesión que fue la jardinería, por plantita. Se cayó el ladrillo, la construcción, porque es que
la construcción hay que construir para algo, no se construye, vamos a estar construyendo aquí para que nadie, para crear puestos de trabajo sin que nadie viva o que nadie venga a los hoteles, tiene que ser para algo. Cayó eso el ladrillo y esos amigos que trabajaban allí, muchos de ellos se quedaron sin trabajo y son los que han pasado esta crisis. Están todavía. Bueno, decir el discurso de que el suelo es un motor económico y que podemos poner a poner ladrillo, bueno, a lo mejor si quien nos oye no dice, oye, no lo escucha perfectamente y contrasta, dice, coño, pues puedo tener trabajo yo poniendo otra vez bloques si se libera suelo. Pero lo real es que, voy a dar un dato que yo conozco personalmente, que es que hay unas 15.000 viviendas que no están habitadas en el municipio de Telde, de 100.000 personas que somos. O sea, que no están habitadas, se estima. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que hacer más casas en Telde. Hay que liberar más suelo ¿para qué? Si no lo va a habitar nadie. El movimiento económico tiene que ser que alguien te compre el producto. El producto del ladrillo es el que es. ¿Que tiene que reorganizarse la ley? Sí. Y es probable que tiene una importancia abismal económica, pero en un sector que no emplea realmente a la mayoría de la población en Canarias. El turismo no emplea eso. No emplea a una gran mayoría, no absorbe esa gran mano de obra. Entonces, lo que sí es importante es los otros sectores que tenemos y sobre todo tener la imaginación y desde las universidades de fomentar otro tipo de negocio. Por ejemplo, les hago un ejemplo, un grave problema que tiene estas islas y que no se trató en ese debate de la nación es el tema de los residuos. Porque nosotros vemos Gran Canaria con los problemas que estamos teniendo, pero es que Tenerife tiene exactamente problemas muy similares y que no se han abordado por parte del gobierno de Canarias en colaboración con los cabildos. Y son un nicho de puestos de trabajo, precisamente. Hombre, no va a ser la panacea, pero por ejemplo otro nicho de puestos de trabajo está en la creación de turismo rural, que tampoco lo estamos fomentando en las viviendas abandonadas en las medianías de las islas. Hay islas que lo han fomentado, pero otras que, como Gran Canaria, que tiene un gran potencial y no lo ha fomentado. Eso es una forma de crear economía también. Y hay infinidad de cosas que se pueden ir haciendo con las energías alternativas, una serie de cosas que se pueden ir haciendo y cambiar el modelo económico que sea, como dicen los estudiosos de la economía, que no soy yo, que sea muy variado, que no dependamos solo de una o dos cosas, no podemos depender solo del ladrillo y del turismo, tenemos que vivir de algo más de la economía. Esos campos abandonados, esas tierras, tú bien decías que ahora tenemos agua, se tira una gran cantidad de agua depurada a la marea, cuando podrían estar regando campos y produciendo el autoconsumo en Canarias, el autoconsumo, pero para eso tienes que facilitarlo desde las administraciones, de una administración como el gobierno de Canarias que se llama, y encima un gobierno donde hay un partido que se llama nacionalista, pues no forma esa estructura o no fomenta esa estructura para que tengamos el autoconsumo garantizado. No lo tenemos, seguimos importando verduras desde fuera, por ejemplo, fruta, verdura, cuando podíamos tener un potencial, por eso mismo, con las mismas aguas. El tema de las energías renovables es otro campo que no se ha trabajado. Díganme qué formación hay en Canarias sobre energías alternativas. No creo que llegue, me sobran dedos de la mano para decirlo. Creo que en Gran Canaria el único centro que lo da es Agüime, me parece, si no me equivoco. No sé si ha habido alguno más ahora. Sí, pero es increíble, son cosas que sorprenden cuando además son parte del futuro, no solo de Canarias, que es muy importante, sino de todo el mundo. No, una cosita rápida sobre el tema de, antes decía Pepe, de una anécdota del tema de la liberalización del suelo y de tal. Yo tengo una anécdota hace unos cuantos años cuando se abría el casino de Meloneras, ¿no? Nosotros, los sindicatos, pues estábamos en contra de que se abriera el casino de Meloneras porque se dejaba, y así fue, ¿no? El del Tamarindo, ¿no? Se dejaba sin actividad, así fue y hubo que hacer una regulación de empleo y bueno, y con un montón de jaleo y al final lo triste, al final lo que pasa, ¿no? Y tuvimos una reunión con la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias en esa época, que era María Australia Navarro, compañera tuya, ¿no? Y yo estábamos sentados explicándonos por qué queríamos que no se concediera la licencia, porque bueno, se iba a dejar a aquellos trabajadores que llevaban muchos años y que había puestos de trabajo creados, porque se iban a dejar protegidos y se iban a... Primero nos prometían, ¿no?, que se iba a crear 250 puestos de trabajo en Melonera, en el casino Melonera, 250 puestos de trabajo, Cuidado.
Y entonces, y la frase más, que hoy en día hay 72 puestos de trabajo, 72, digo, porque encima tenemos ahí representación. Por tanto, y la frase más anecdótica que tengo yo de esa reunión fue, si fuera por mí, la viceconsejera, hombre, hoy no me extraña, yo en esa época, bueno, un poco más hoy, las ideas tenían un poco más, más alborotadas, ¿no? Dice, si fuera por mí, haría un casino en cada hotel de 5 estrellas. Ya que con eso terminó la reunión y no fue. Porque si tú vas a pedirle a alguien que regule, que no conceda esa licencia porque nosotros teníamos datos de los que entraban a los casinos, de los potencial clientes, ¿no? Por tanto, si a ti te dicen, ¿para qué? Es lo mismo que comparo esto con la liberalización del suelo, ¿me entiendes? O sea, aquí liberamos todo y al final se cae, que es lo que tú decías. O el gran negocio de los campos de golf en Gran Canaria. Claro, que tú lo que tú decías de los 15.000 viviendas vacías. Oye, hay que construir más, vamos a construir más. Vamos a crear 2 empleos hoy en precario y mañana, ¿qué hacemos con el empleo? Porque no va a haber el empleo, no va a estar. Que así ha pasado con la burbuja inmobiliaria, que es lo que ha pasado con la ley del suelo del año 98. Y por último, yo sí digo que a la inmensa mayoría de los ciudadanos en Canarias no le interesa para nada la ley del suelo, porque siempre estamos, y si analizamos bien quién opina de la ley del suelo, estamos hablando de los intereses económicos, de las patronales, del sector turístico y del sector de la construcción, que son los mismos. Un minuto para cada uno. Un minuto, ¿eh? Sí, un minuto. Hombre, dar un dato. El 32% fue el año pasado, el año 2014, el 32% del PIB en Canarias viene del turismo, el 32%. El 36%. Bueno, estoy hablando del 2014. No, yo te hablo de ahora. Ya del vamos 2015, por el 36, 2015, correcto. 36. Pues también bueno, que tampoco desprestigiamos. Evoluciona, que tampoco desprestigiemos estas cosas. Si el 2014 era... me queda un minuto, otra cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo con una cosa que dijo Domingo ahora, y yo creo que estaremos todos de acuerdo, de que los últimos gobiernos, yo creo que ningún gobierno de Canarias ha apoyado, le ha prestado el apoyo suficiente a los pequeños agricultores. Y es lo que dice Domingo, se está tirando agua que se podía llevar a los campos y no ponerle tantas trabas como se le pone a los agricultores, que no le dejan ni arrancar una taballa si la tienen. Sí, no, yo simplemente resumir que efectivamente en el debate del Estado de la Nacionalidad entran todos los asuntos y sobre todo los asuntos que competen de forma importantísima a nuestro territorio, desde la ley del suelo, por supuesto, o lo que es la ordenación del territorio, la ordenación de nuestro sector principal económico, que es el turismo, la ordenación de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, de nuestra industria, etcétera. Pero yo entiendo que en el momento en que se está celebrando este debate, con la situación realmente de crisis impresionante que tiene nuestra comunidad y nuestra sociedad, había que dedicar un espacio importante y un tiempo importante a los problemas de las personas con soluciones concretas, y en eso yo sigo diciendo que pecamos de no dar una esperanza a la gente y una ilusión y una motivación. Volver a decir, para no repetir lo que dicen los demás, yo creo que fundamentalmente falta una visión estructural del sistema, y después una cosa que me gustaría resaltar, que no lo he dicho hasta ahora, y es que noto cierto baboserío entre la oposición y el gobierno, porque una cosa es que haya diálogo y otra es que tú no fiscalices la labor que hace el gobierno canario. Pues yo creo que es un debate de que cada cual ha ido a dar su discurso político porque se prevé o se piensa que van a haber pronto elecciones generales y por tanto cada uno tiene que vender pescado. Yo creo que el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria estaba condicionado, totalmente condicionado a lo que ocurre a nivel nacional. No creo que haya mucho más allá, porque tomar decisiones sin unos presupuestos, que los presupuestos están prorrogados, están aprobados, pero claro, esos presupuestos pueden sufrir variaciones dependiendo de lo que ocurra, si hay elecciones o no hay elecciones. Por tanto, aquí el que se mueva no sale en la foto. Don José, don Santiago, don Domingo, don Francisco, gracias a los cuatro por estar con nosotros compartiendo este tiempo de debate. Tendríamos que poner una mesa de debate y hablar de la agricultura, y ganadería y pesca, porque todos los partidos políticos en su campaña electoral siempre lo llevaban como para poder crear empleo que había que potenciar, pero eso es en campaña electoral. El día después, agricultores, ganaderos y pescaderos, o pescadores en este caso, búsquese en la vida, porque nosotros ya no estamos para eso. Es lo que transmite la política, lo que se promete y lo que no se cumple. Dicho y hecho.
lo primero que debería haber una ley para que los falsos, los mentirosos en la política automáticamente abandonen la política, pero que abandonen. No, los imputados los vamos a expulsar, pero tenemos que mirar a qué imputado o cómo lo imputaron o qué día lo imputaron, los pares o los impares. Si son pares, pues hay que echarlos porque son pares, pero si son impares, lo que lo tenemos que dejar. Es lo dicho, es la política de los trileros. Por ahí debería empezar a reformar esta política aquí en España. Nos vamos, les dejamos con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.